Bien, buenas tardes mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos mis hermanos que están a esta hora conectados, ¿no es cierto?, para ver este video. Como día miércoles, me ha correspondido, ¿no es cierto?, miércoles 28, en representación también del cuerpo profético, para tener que realizar este culto de adoración a nuestro Dios. Así que de inmediato, ¿no es cierto?, vamos a cantar una alabanza en el nombre del Señor. Mi corazón. Mi corazón puede cantar si pienso Que cada prueba es un peldaño más en la espina, la cuesta hacia el cielo, pues este mundo es un hogar fugaz y hasta entonces seguiré cantando y con valor caminaré con Dios hasta que llegue el día en que contemple el cielo, ya el dulce hogar me llame Dios. las cosas que aquí causaron llanto, vistas desde el cielo, pierden magnitud. Lo terrenal, Su importancia pierde al recordar cuán poco durará y hasta entonces seguiré cantando y con valor caminaré con Dios hasta que llegue el día en que contemple el cielo, ya el dulce hogar me llame Dios. bien, hermosa, ¿cierto?, la letra de esta alabanza, en el cual podemos meditar, ¿no es cierto?, que cada día, ¿cierto?, tenemos que caminar con Dios hasta que llegue, ¿cierto?, ese día en el cual, ¿no es cierto?, lo va a llamar a su presencia. Bien, mis hermanos, en esta hora también quiero saludar con especial atención, ¿cierto?, a nuestros pastores de nuestra iglesia, también a todos los oficiales, mis hermanos, también saludar en este día en forma especial, mis hermanos, está de cumpleaños nuestra hermana Nicole Gavilán, así que un abrazo muy fuerte para ella, que el Señor la bendiga, también junto a su familia, lo que viene en camino también, y que el Señor cada día, ¿cierto?, la ayude, ¿cierto?, para que ella cada día se pueda afirmar en este Evangelio Santo y pueda, el Señor, ¿cierto?, le pueda dar muchos años de vida. Ha sido un matrimonio de mucha bendición, ¿cierto?, en nuestra iglesia, tanto en lo espiritual como en todo ámbito, ¿no es cierto?, así que el Señor le bendiga también junto a su esposo. Bien, mis hermanos, me alegré también el día de ayer ver a mi hermana Juanita, que el Señor la ayude, que el Señor la bendiga también junto a su hija, mis hermanos. Y así a todos los hermanos, y también se alegra mi corazón porque pude ver en la lista, ¿cierto?, de los predicadores que el día de mañana va a estar nuestro hermano Carrillo. Así que el Señor le bendiga también, me alegro, mis hermanos, a que se animen, ¿no es cierto?, a tener que usar, ¿no es cierto?, estos medios de comunicación para poder realizar los cultos, ya que no solamente, mis hermanos, es un beneficio para uno, sino también para todos los que lo escuchan, y también es una bendición en el hogar, mis hermanos, cuando uno realiza estos trabajos. Bien, mis hermanos, agradezco a Dios por todas sus bendiciones. Quizás, cierto, con muchas preocupaciones, mis hermanos, de diferentes causas, pero el Señor, cierto, toma el control de todo, lo cierto, de las cosas, de las situaciones, cierto, que podamos estar pasando en la vida. En esta hora, mis hermanos, vamos a pasar de inmediato a lo que es la lectura de la palabra del Señor, que la vamos a tener en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo
en el capítulo 28, capítulo 11. Dice: mientras ellas iban aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, entonces nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús le acercó y le habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, cierto, añade bendición a su palabra en esta hora. Bien, mis hermanos, en esta hora, mis hermanos, vamos a meditar en lo que es, ¿no es cierto?, cuando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue ahí enterrado, mis hermanos, cuando Él, ¿no es cierto?, fue crucificado. Y dentro de todo esto, mis hermanos, en aquella instancia, mis hermanos, en aquellos momentos hubieron sucesos muy importantes, cuales, mis hermanos, ocurrieron en la tierra y la ciudad, ¿cierto?, donde allí fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que cuando, ¿no es cierto?, lo llevaron, ¿no es cierto?, allí a la tumba, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, en los capítulos, los versículos anteriores, dice que pusieron guardia, ¿no es cierto?, en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Pusieron, ¿no es cierto?, personas, mis hermanos, porque había un rumor, mis hermanos, de que Jesús, ¿no es cierto?, había predicado y lo había dicho. Dice que en una oportunidad estos judíos escucharon y dijeron: nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo: mandad pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y diga el pueblo: resucitó y entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron asegurándose al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mis hermanos, el pueblo judío, mis hermanos, fue uno de los principales, ¿no es cierto?, perseguidores de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Él vino, ¿cierto?, y los suyos no lo recibieron. Recordemos, mis hermanos, haciendo, ¿cierto?, un resumen un poco, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor que hubieron 400 años, mis hermanos, que el pueblo judío no hubo profeta. No hubo persona, ¿no es cierto?, que mandara a Dios y le profetizara. Dentro de estos 400 años, mis hermanos, el pueblo judío, mis hermanos, adquirió muchas costumbres, mis hermanos, que quizás no eran agradables ante la presencia del Señor. Ellos, mis hermanos, esperaban un Salvador. Estaba profetizado en el libro de Isaías, ¿no es cierto?, que venía el Mesías, que venía, ¿no es cierto?, un Salvador, que venía a rescatarlo, mis hermanos. Pero ellos estaban tan confundidos, estaban tan, ¿no es cierto?, quizás desorientados, porque recordemos que en estos tiempos, en el tiempo, ¿cierto?, que estuvo Jesús en la tierra, dice que eran perseguidos, mis hermanos, los cristianos fueron perseguidos. Y dice que ellos estaban bajo, ¿cierto?, el imperio romano, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que los judíos, mis hermanos, no, hasta el día de hoy muchos judíos no creyeron, ¿no es cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, mis hermanos, de que Él venía a rescatar al mundo. Ellos esperaban, ¿cierto?, otro tipo de Salvador. Mis hermanos, recordemos que cuando fue llevado, ¿cierto?, allí ante el concilio, mis hermanos, cuando fue llevado, ¿cierto?, gritaban, ¿no es cierto?, que los salvara, mis hermanos. Y ellos, en vez, ¿no es cierto?, de que nuestro Señor Jesucristo se salvara, ¿cierto?, y dieron a salvo a Barrabás. Sabemos, ¿no es cierto?, que los judíos, ellos se apegaban mucho a la ley, mis hermanos, a la ley que estaba. La palabra del Señor dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que Él la vino a cumplir.
Sin embargo, mis hermanos, ellos al estar muchos años, mucho tiempo, mis hermanos, sin una voz profética, sin la voz de Dios, dije que estos hombres, mis hermanos, se iban confundiendo. Recordemos, mis hermanos, que la ley es cierto que implantó Dios en el tiempo de Moisés, mis hermanos, no es que no deban cumplirse, mis hermanos. Sin embargo, ellos agregaron más leyes, cierto, como se dice, más peso, mis hermanos, al pueblo, porque aún, cierto, ni ellos las podían cumplir y hacían, cierto, que el otro las cumpliera. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo predicando en la tierra, cuando cumplió su ministerio, que fueron durante 3 años, dice que fue un peligro, mis hermanos. Fue causar, cierto, de división, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para ellos era extraño, mis hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, mis hermanos se relacionaran como, por ejemplo, como los samaritanos. Porque dice que entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Para ellos era extraño, mis hermanos, que Jesús hubiera elegido a un discípulo, mis hermanos, a un hombre recaudador de impuestos, como fue Mateo. Para ellos era extraño, mis hermanos, que entrara en la casa de un extranjero, mis hermanos, de un hombre rico. Para ellos era extraño, mis hermanos, de que Jesús, mis hermanos, se dejara lavar los pies, mis hermanos, y en un momento, ¿no es cierto?, apedrearan a una mujer, mis hermanos, y él diciéndole, ¿no es cierto?, de que había que perdonar. Entonces, para todo esto, mis hermanos, para ellos era extraño. Era extraño para ellos, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que habéis convertido su templo en una cueva de ladrones. Para ellos todo era extraño. Y en un momento le dijeron, ¿con qué autoridad, no es cierto?, cuando sanaba a los enfermos, mis hermanos, los espíritus. Dice, ¿con qué autoridad es esto? Entonces para ellos todo eso era extraño, para ellos no entendían. Entonces siempre ellos estaban buscándole, mis hermanos, buscando en qué, mis hermanos, criticar a nuestro Señor Jesucristo, buscar. Y recordemos más aún, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, Él dijo, lo profetizó, Él dijo, ¿no es cierto?, que Él iba a resucitar, mis hermanos. Y ellos estaban pendientes de esto, mis hermanos. Y aún dice su palabra, la lectura, ¿no es cierto?, en la cual leí, dice, ¿no es cierto?, que dieron dinero, ¿no es cierto?, para decir como que las mujeres, ¿no es cierto?, habían, ¿no es cierto?, removido la piedra y habían sacado, ¿no es cierto?, los seguidores de Jesús. Sabemos, ¿no es cierto?, mis hermanos, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue sepultado, mis hermanos, dice que hubo un gran terremoto. Dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegado removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí lo que he dicho. Entonces ya atendiendo, ¿no es cierto?, estas mujeres, mis hermanos, está con gran gozo, mis hermanos, porque ya se estaba cumpliendo lo que un día nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, había dicho. Se estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, cada una de las cosas cual había dicho, mis hermanos. Y aún dice la palabra del Señor que hasta este día dice que se está divulgando, ¿no es cierto?, porque nunca, mis hermanos, se encontró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, mis hermanos. No hay una tumba al cual se puede decir, aquí está nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios, el hombre puede inventar muchas cosas, pero la Biblia a mí me está diciendo, mis hermanos, que Él resucitó. Y su cuerpo nunca fue encontrado, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, Él está vivo. Él es el único, mis hermanos, Dios, nuestro Dios verdadero, el cual resucitó de los muertos. Y no solamente Él, mis hermanos, porque cuando Él resucitó, dice, como un gran terremoto, dice que muchas tumbas fueron removidas y muchos también fueron resucitados, mis hermanos. La palabra del Señor dice que hasta este día, ¿cierto?, dice que se divulga, ¿cierto?, este rumor hasta este día, mis hermanos. Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él predicó, mis hermanos, todo lo que Él anunció, fue, mis hermanos, cumplido. Mis hermanos, Él cuando vino a la tierra, los judíos se sorprendían, mis hermanos, porque Él, ¿cierto?, tomó de lo más vil, ¿cierto?, lo convirtió, ¿cierto?, en algo honroso, mis hermanos. Él
mis hermanos, cuando estuvo con Pedro, mis hermanos, un hombre de un carácter fuerte, ¿por qué Jesús había de tomar hombre así de esa manera? Pero sabemos, ¿no es cierto?, que Dios mira, ¿no es cierto?, el corazón. El hombre mira la apariencia, pero Dios, ¿no es cierto?, mira el corazón. Estos judíos, mis hermanos, estos hombres, estos fariseos, estos saduceos, que solamente buscaban, mis hermanos, buscaban en qué hallar, ¿no es cierto?, a Jesús en un error, en una equivocación. Ellos se sorprendieron de todas las cosas, mis hermanos. Aún, mis hermanos, cuando Jesús en el día de reposo hacía milagros, dice que estos hombres, cierto, cuestionaban. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué ellos el día de reposo lo tomaban como un descanso, mis hermanos? Y el significado, cierto, era de que ellos tenían que dedicarlo, ¿no es cierto?, a la obra del Señor. Entonces Jesús no es que no vino, mis hermanos, a poner la ley, sino que Él la vino a cumplir, mis hermanos. Mis hermanos, en el cual aquí podemos ver cómo Dios, cierto, tomó a personas, mis hermanos, quizás vil, como también, ¿no es cierto?, más adelante sabemos que tomó a Pablo, un hombre, un perseguidor de los judíos, un hombre, cierto, que perseguía a los cristianos, pero sin embargo Dios lo tomó, ¿no es cierto?, y lo transformó. Y para estos hombres, cierto, para estos sucesos, cierto, que Jesús hacía, mis hermanos, en aquellos tiempos, para estos hombres, era algo cierto que no lo podían creer, no lo podían entender, mis hermanos. Porque el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, es algo sorprendente. El Evangelio que vino a predicar, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, Él le vino a enseñar a través de parábola. Él, ¿no es cierto?, se adecuaba, mis hermanos, a los tiempos, se adecuaba, ¿no es cierto?, a la situación, al pueblo donde Él estaba ahí, mis hermanos, y así les predicaba. Entonces, para todos ellos, mis hermanos, Jesús era un peligro para ellos, mis hermanos. Era un peligro. Recordemos, mis hermanos, que ellos apiedraban a las mujeres. Ellos, mis hermanos, desechaban a los leprosos. Sin embargo, Jesús los sanó. Sin embargo, Jesús dijo que Él vino a dar vida y vino a dar abundancia. Él vino a sanar, mis hermanos. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Y hoy día, ¿no es cierto?, dice su palabra, que todo esto fue cumplido, mis hermanos. Al Dios que alabamos es un Dios vivo, es un Dios que no está muerto, mis hermanos, es un Dios que está vivo porque Él vive, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, y aún también esto fue anunciado cuando Él estuvo en el huerto del Getsemaní. Dice que Él, después que iba a resucitar, dice que Él se iba a reunir con ellos, ¿cierto?, en Galilea. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que Jesús, ¿cierto?, se reunió con sus discípulos y fueron a Galilea, al monte Jesús, a donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y así discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo más cierto que ya se estaba cumpliendo nuevamente. Cuando estuvo Jesús, ¿no es cierto?, en el huerto de Getsemaní, dice que Él le dijo, ¿no es cierto?, que Él se iba a reunir. Él se iba a reunir con ellos, mis hermanos, en Galilea. Y allí, ¿no es cierto?, se reunió, ¿cierto?, con su discípulo. Dice la palabra del Señor que Él, mis hermanos, todo lo que Él, mis hermanos, iba anunciando se iba cumpliendo. Por lo tanto, mis hermanos, Él es verdad. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Y nadie va al Padre si no es por Él. Aquí dice su palabra, mis hermanos, que le dio, ¿no es cierto?, un mandato muy especial a sus discípulos, ¿no es cierto?, que predicaran en todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aún, mis hermanos, dice su palabra, que aquí muchos dudaban. Aún, cierto, Jesús, estos hombres que estaban con Jesús, mis hermanos, estos discípulos que vieron las cosas que hacía Jesús, aún Él había dicho que iba a resucitar, y aún Él viéndolo, aún dudaba, mis hermanos. Yo me pregunto, ¿qué malo espera hoy en este día, mis hermanos? Que nosotros no hemos visto a Jesús. Nosotros solamente le hemos sentido a través de su Espíritu Santo. Hemos tenido testimonios, ¿cierto? Vivencias, ¿no es cierto?, de las manifestaciones, de las obras que a través del Espíritu Santo nuestro Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, mis hermanos. Entonces, nosotros somos bienaventurados, mis hermanos, porque no hemos visto, pero hemos creído. Estos hombres, aún viendo, mis hermanos, no creían, mis hermanos. Que el Señor los bendiga cada día, para que en nuestra vida no haya incredulidad, para que en nuestra vida, ¿cierto?, podamos creer, mis hermanos, que Él es el único Dios, Él es el único, mis hermanos, que lo puede llevar, ¿no es cierto?, al camino de la verdad. No hay otro camino, mis hermanos. Cuando vengan, ¿no es cierto?, diciéndole otra doctrina, no, mis hermanos, porque el único que lo lleva, ¿no es cierto?, a la salvación, dice que, y al Padre nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿no es cierto?, que Él le dio un mandato muy importante que ellos tenían que predicar,
que ellos tenían que anunciar, mis hermanos, la palabra del Señor. Ese es un mandato muy importante, mis hermanos, el tener que evangelizar, el tener que enseñar, el tener que adoctrinar, mis hermanos, el tener que cada día, mis hermanos, meditar en su palabra de una y otra manera, mis hermanos. Dios, ¿no es cierto?, hizo grandes cosas. Sabemos que desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos muchos ejemplos cuando Jesús tomó a personas y usó a personas, mis hermanos, para cumplir sus propósitos. Sabemos, mis hermanos, cuando tomó, ¿no es cierto?, a esta mujer, ¿no es cierto?, a esta prostituta, ¿no es cierto? También podemos ver, mis hermanos, cuando Dios aún mandó, mis hermanos, a un profeta, ¿no es cierto?, que quizá era testarudo, terco, mis hermanos, pero Dios usa a las personas, porque Dios lo que quiere, mis hermanos, de nuestra vida es la obediencia, porque Él quiere un corazón dispuesto, un corazón, ¿no es cierto?, abnegado, como se dice, ¿cierto?, un vaso, mis hermanos, quebrantado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver el milagro, para que podamos ver la gloria de Dios manifestada, mis hermanos. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí, ¿no es cierto?, todo lo que nuestro Señor Jesucristo anunció antes de su muerte, cuando Él, todos los acontecimientos que iban a suceder, Él lo iba anunciando, mis hermanos. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos ver que lo que Él dijo se cumplió. Porque esta piedra, mis hermanos, esta piedra fue removida, dice, por un ángel, mis hermanos. Y allí dice su palabra, ¿no es cierto?, que hubo estas mujeres que estuvieron allí al lado de Él, mis hermanos. Hubo gran alegría, hubo gran gozo, mis hermanos. Qué sorprendente, qué maravilloso, mis hermanos, es tener que creer, es tener que confiar, mis hermanos, que tenemos un Dios vivo, poderoso, mis hermanos, que le podemos sentir, que le podemos, cierto, ver cada día a través, ¿no es cierto?, de despertar en esta hora, cierto, que el Señor lo sea ayudando a través de su palabra. Y el último, cierto, una promesa muy importante, el cual le dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden todas las cosas, no algunas cosas, sino que todas las cosas que Él enseñó. Porque generalmente, mis hermanos, nuestros oídos, nuestras vidas muchas veces quieren escuchar solamente cosas lindas, pero también la palabra, mis hermanos, también tiene cosas que muchas veces duelen. Y esas palabras también tenemos que guardarlas, porque también lo van a hacer crecer como cristianos. Recordemos, mis hermanos, cuando Jesús, ¿no es cierto?, estuvo en el templo, se enojó, mis hermanos, porque habían convertido su templo en una cueva de ladrones, mis hermanos. ¿Y qué significa una cueva de ladrones? Los ladrones, ¿cierto? El enemigo sabemos que viene a robar, a hurtar, mis hermanos, a robar la bendición, a planificar cosas malas, mis hermanos. Y en eso Jesús dijo que habían convertido su templo, mis hermanos, pero en esta hora, ¿no es cierto?, que el Señor lo bendiga para que nuestro templo, ¿cierto?, no pueda ser una cueva de ladrones, sino que pueda, ¿cierto?, morar el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas, porque nosotros no lo hemos visto, pero lo hemos sentido, hemos creído. Y hay una promesa importante, mis hermanos, muy importante, que le dio a sus discípulos y les dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días, no un día y un día, no, todos los días. Por lo tanto, Él está todos los días con nosotros. Él está cada instante con nosotros, en toda situación, en todo momento, en la noche, mis hermanos, en el día, en el trayecto, en todo lugar donde vayamos. Él está con nosotros, mis hermanos. Eso se lo dijo a sus discípulos, se lo anunció a sus discípulos. Le dijo, prediquen, vayan a predicar, vayan, ¿cierto?, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo voy a estar con ustedes. Porque cuando la palabra del Señor, mis hermanos, se predica, cuando uno predica, mis hermanos, la palabra del Señor con verdad, mis hermanos, con certeza, Dios está con uno, mis hermanos, porque nosotros, ¿no es cierto?, estamos anunciando las gratas nuevas de salvación, y estas son las gratas nuevas de salvación, mis hermanos, que Él está vivo. No sé si a usted le ha pasado, mis hermanos, pero muchas veces yo lo he sentido, mis hermanos, que a veces yo estoy durmiendo y siento la presencia del Señor, mis hermanos, y me despierto y parece que Dios estuviera al lado mío, mis hermanos. No sé si usted lo ha sentido, mis hermanos, porque cuando uno, cierto, está conectado, mis hermanos, está pensando en qué hacer lo mejor para el servicio del Señor, mis hermanos. Uno siempre está diciendo, mira que dar tiempo para servir al Señor. Me da que dar tiempo para ir a la iglesia. ¿Cómo lo podré hacer para esto? Porque muchas veces se toman decisiones, ¿cierto? Y se deja a Dios de lado. Se deja el servicio de Dios al lado, mis hermanos. Y aquí podemos ver, mis hermanos, la gran comisión que le dio a estos discípulos.
y la gran promesa, ¿no es cierto?, que Él le dijo que Él iba a estar hasta el fin de sus días con ellos, mis hermanos, hasta el fin del mundo. Sabemos que Él viene y Él viene pronto, mis hermanos. En esta hora, ¿cierto?, hasta aquí he sentido de hablar de su palabra y que el Señor, ¿no es cierto?, les pueda bendecir a cada uno de ustedes, que pueda caer, ¿no es cierto?, en buena tierra, mis hermanos, que esta palabra que hoy día se ha sembrado y que si tal vez, mis hermanos, muchas veces lo sentimos quizá menoscabado, quizá lo podemos sentir, a lo mejor decimos, no sé, hágalo, mis hermanos, porque el enemigo siempre le va a decir que está mal. El enemigo siempre le va a decir, mis hermanos, aún que usted canta mal, que usted predica mal, que usted lo hace mal o que se oye mal. No importa, mis hermanos, porque cuando usted quiere hacer lo mejor para el Señor conoce la disposición de su corazón. El Señor no busca personas perfectas. El Señor busca corazones dispuestos a trabajarle al Señor, porque Él es el que moldea, Él es el que va arreglando el camino, mis hermanos. Y en esta hora, cierto, hasta aquí he sentido de hablar de la palabra del Señor, y toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. En esta hora también, mis hermanos, vamos a orar. Hay muchos enfermos, muchas personas, cierto, que están enfermas. El otro día también participaba de un hermoso estudio bíblico profético, mis hermanos, de mucha bendición para mi vida y también para todos los hermanos que habían alrededor de 125 profetas conectados. También, cierto, pudo participar nuestro pastor. Que el Señor les bendiga, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes. También orando en forma especial, mis hermanos, le pido mucho la oración el día de mañana por nuestra pastora Cristina, ya va a ser intervenida, mis hermanos. También agradecida con Dios porque ya mi sobrina está un poco mejor, mis hermanos, que el Señor, yo sé que día a día vaya haciendo la obra. Que el Señor en esta hora, mis hermanos, les bendiga. Y también, mis hermanos, orando por todos los enfermos, por los niños. Y en esta hora, cierto, voy a elevar esta oración en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor amado, voy a tu presencia. Bendito Salvador, confiando que usted, Padre amado, escuchará, Padre Celestial, esta oración, mi Señor amado. Responderá, bendito Dios, nuestras súplicas, Padre Celestial. Bendito Dios, y en esta hora te ruego en forma muy especial, mi Señor Jesús amado, dándote gracias, Señor amado, por su palabra que usted ha dado a nuestras vidas en esta hora. Así también, Padre Celestial, orando, mi Señor amado, por nuestra pastora Cristina. Vaya usted, Padre Celestial, mi Señor amado, con las manos de aquellos médicos. La vida de nuestra pastora está en su mano, Padre Celestial. Vaya usted preparando la medicina a tiempo para su vida, mi Señor amado. Te ruego, Señor, en toda esta situación, en todo este proceso que ella está pasando, que ella está viviendo, usted sea con ella, no la deje, no la abandone, Padre Celestial. Bendito Dios, así también te ruego, Padre amado, por los niños, por los bebés que están en crecimiento, mi Señor. Sea usted en su desarrollo sano, mi Señor amado, que ningún virus, ninguna enfermedad ataque su vida, mi Señor, aún en su mente, en sus pensamientos, Padre Celestial. Ayúdale, bendícele cada día, Padre amado, cada uno de ellos. Te ruego, Señor Jesús amado, por los ancianos de nuestra iglesia. Te ruego en forma especial, mi Señor amado, también por nuestro círculo profético de nuestras hermanas, Señor, de nuestra iglesia. Ayúdala a cada una de ellas, Padre amado, en cada situación que ellas puedan estar viviendo. Sea junto a ellas, Padre amado. Bendito Dios, la salud también, Padre amado. Así también por mi hermana Elizabeth, mi Señor amado. Usted la ayude, Padre Celestial, la fortalezca, Señor amado, espiritualmente. Con lo que medicina, mi Señor Jesús amado. Bendito Salvador, mi Señor Jesús. Así también orando, Padre amado, por nuestra pastora. Te ruego, Señor, por nuestra pastora Clara, también que usted la bendiga cada día. También por nuestra hermana Loísa, mi Señora, usted la ayude cada día, Señor, en la labor que usted le ha encomendado junto a su esposo, mi Señor amado. Te ruego por cada oficial, mi Señor, de nuestra iglesia. Padre amado, ayúdale cada día, mi Señor Jesús, para que ellos puedan cumplir con excelencia lo que usted ha dado a su vida, Padre Celestial. Te pido en esta hora, bendito Dios, por nuestro país. Te pido en esta hora, Señor, por todo, Padre Celestial, de norte a sur. Mi Señor Jesús amado, yo te ruego en esta hora una misericordia, Señor Jesús amado, también para los jóvenes, aún, Padre Celestial, por los que trabajan allí en los hospitales, mi Señor amado. Bendito Dios, te ha dado promesas, Señor amado, Padre Celestial, y confiamos en esas promesas, que usted va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, mi Señor amado, mientras podamos predicar
predicar, anunciar su palabra, mi Señor amado. Sabemos que usted lo respaldará, Padre celestial, bendito Salvador, y usted será con nosotros, con sus hijos, Señor, con los valientes, mi Señor Jesús, con los que se atreven, Padre celestial, mi Señor amado. Ayúdalos cada día, bendito Salvador, como iglesia también. Padre celestial, todo está en su mano, mi Señor amado. Guarda los hogares, mi Señor, de cada uno de sus hijos. Guarda, Señor Jesús amado, los sectores. Padre celestial, mi Señor, aún Padre celestial de la mano hurtadora. Bendito Salvador, en esta hora te pido una bendición también, mi Señor amado, por aquellos que no tienen un trabajo material. Usted puede abrir fuente de trabajo, bendito Salvador, porque sabemos y confiamos en esas promesas, Señor amado, que a sus hijos, Señor Jesús, ni el pan ni el agua de faltar en sus hogares, y aún más de la promesa y Padre celestial, mi Señor amado, porque aún en medio del desierto, mi Señor Jesús, usted está con sus hijos, Señor, y usted provee, Padre celestial, bendito Salvador. Yo en esta hora te ruego y eleva de esta oración, mi Señor, confiando en que usted será también con cada uno de los pastores de nuestra misión de norte a sur. Sean dirigidas sus mentes, Padre celestial, para que no sean equivocados, Señor, Padre celestial, sus decisiones, sino que sean bajo su voluntad, Padre celestial. Y en esta hora todo esto te lo he clamado, todo esto te lo he pedido en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, hasta aquí he sentido cierto de realizar este culto. También agradecida por Dios por todo lo que Él ha dado a mi vida, aún mucho más cierto de lo que uno espera. El Señor siempre está con uno. Gracias doy al Señor también porque el Señor cierto ha sido con cada uno de los míos, ha guardado mi hogar, ha guardado a mi familia, y sé que también ha sido con cada uno de ustedes. Así que el Señor les bendiga y un abrazo a la distancia. Amén.